Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más nos comunicamos con David Rosenthal, que antes estaba en Colombia, pero ahora nos comunica desde Israel, donde se encuentra viviendo, para hablar de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, seguimos recorriendo el continente americano y llegamos a un sitio que creo que no habíamos visitado antes, que es Ecuador, aunque nos vamos a centrar en un sitio particular de Ecuador que se llama Loja, ¿no? Sí, nos vamos a situar en la provincia de Loja o el corregimiento de Loja, allí en tierras ecuatorianas. Tenemos que su fundación fue a mediados del siglo XV, aproximadamente en 1450, y el Inca Tupac Yupanqui comenzó la conquista de las tierras del Chinchasuyo y que además quedaban septentrionales al Gran Chimú. Según el cronista español Sarmiento de Gamboa, el ejército invasor inició su ataque de lo que sería el corregimiento de Loja, y que a la época era una confederación de 6 cacicazgos o señoríos étnicos liderada por los paltas, y estos señoríos se localizaban así: los chaparras al norte, los zambocas en el centro norte, los darrochambas al oeste, los paltas al centro, los calvas al sur y los malacatos en las riberas derechas del río Catamayo. Entonces, la guerra de conquista se prolongó por casi 20 años debido a la feroz resistencia de la Confederación Palta y el gran número de estratégicas fortalezas militares o pucaraes que ésta disponía. Las crónicas de Gomara, Lope de Atienda, Zárate y don Felipe Guamán Poma de Ayala indican que fue el Inca Huayna Capac quien concluyó la conquista y pacificación de estas tierras, y estos cacicazgos habían mantenido la política de emparentar por matrimonios constantes para garantizar la consecución de intereses comunes y la permanencia y estabilización de la confederación. También trabajaron de manera muy avanzada la cerámica, el jade, el oro, el cobre y el hierro, pero su producto artístico más conocido y mejor terminado son los petroglifos, los cuales delatan su origen amazónico, condición que para muchos investigadores ha hecho catalogar a los paltas como los chuaras serranos. Entonces, en esta zona del Ecuador, la influencia incásica duró por lo menos 80 años, y los conquistadores crearon un vastísimo imperio regido por una monarquía absoluta. Este sistema de gobierno vertical desposeyó de todo derecho a los pueblos conquistados, sometiéndoles al desplazamiento forzoso de su lugar de origen hacia la sierra peruana y aún más allá, y trayendo a estos lugares pueblos con que repoblar las zonas conquistadas. Este sistema de traslación forzosa de la población se denominaba mitimaes. La crónica, publicada en 1592, 100 años luego de la expulsión de los judíos y la reorganización de España, esto publicado en este año, 1592, por el licenciado Francisco Auncibay, que era oidor de la Real Audiencia de Quito, narra cómo al llegar la conquista española encontró en lo que sería el corregimiento de Loja una tierra arrasada y una población mudada y dispersa. Este mismo relato cuenta cómo esa tierra sufrió más que ninguna otra parte del imperio el impacto económico y poblacional de la guerra entre Huáscar y Atahualpa, y por ello al llegar los españoles no encontraron pueblos de importancia y únicamente eran los tambos los lugares factibles para el aprovisionamiento y el descanso. El primer contacto de los españoles con las tierras que fueron de la Confederación Palta tuvo lugar el 25 de febrero de 1534, cuando Benalcázar o Belalcázar y su ejército la atravesaron en su camino a la conquista de Quito, y para el 28 de junio de 1535 el adelantado don Francisco Pizarro
concedió encomiendas en Calva y en Cangochamba a Hernando de Cárdenas, dando así comienzo a la vida colonial de Loja. Eh, a consecuencia de la guerra entre Huáscar y Atahualpa, se había roto la estructura económica, social y militar de esos pueblos, y como consecuencia de ello, esta región se encontraba llena de indios vagabundos y desorientados. Aquellos que no realizaban actividad alguna se habían dedicado al pillaje. Un documento extraído del Archivo General de Indias de Sevilla por Chantal Callavit indica que entre Loja y Piura hay cantidad de indios altas y guayacondos, huidos, que que son de gran ladronera, ¿no? Esto relacionado al pillaje en un castellano antiguo. Esto muestra la calamitosa situación de estos pueblos luego de la guerra entre Guajar y Atahualpa, y esta situación hizo ver la necesidad de crear y fundar una ciudad española en las tierras recientemente conquistadas para que sirviera de apoyo a los españoles que por allí transitaban, escogiéndose un sitio denominado Cangochamba para asiento de la nueva ciudad, la misma que fue fundada por orden de Gonzalo Pizarro a principios de 1547 con el nombre de La Zarza, en recuerdo del caserío que poseían los Pizarro en Trujillo de España. Luego de toda esta historia de la parte primaria de la provincia de Loja, tenemos ya que después fue el capitán Alonso de Mercadillo el comisionado para fundar la nueva ciudad fortaleza, trasladando la ciudad de La Zarza de su emplazamiento en el valle de Cangochamba, que resultó ser tierra muy caliente y poco fértil, hacia el valle de Uxibamba, que quiere decir llano alegre o que ríe, y que es tierra mucho más fértil y de clima más templado, y se encuentra situada entre dos ríos pequeños al pie de la serranía. Aquí fue fundada definitivamente la nueva ciudad con el nombre de la Inmaculada Concepción de Loja, haciendo alusión a la ciudad andaluza de la cual Mercadillo provenía, pues este era natural de Loja en Granada. Aun cuando las actas fundacionales de Loja no han sido localizadas, se deduce que la fecha de fundación fue el 8 de diciembre de 1548, día en que la Iglesia Católica celebra la festividad de la Inmaculada Concepción. Luego el capitán Mercadillo pobló la nueva ciudad con más o menos 100 soldados españoles, y la recién fundada ciudad prometía a sus vecinos grandes riquezas gracias a que se encontraba en el centro de uno de los parajes más ricos en minas de oro que poseía la Audiencia de Quito, muy cerca de Zaruma, de la zona de Catacocha, de Sosoranga, de Zamora y de los lavaderos de oro de las ciudades amazónicas. Esto conforme queda determinado en la probanza hecha al rey de España por el minero don Diego de Arcos en 1586. Luego, para 1557, Juan de Alderete, vecino de Loja, fundó el convento de Santo Domingo. Posteriormente se fundó el convento de los Hermanos Menores de San Francisco, la ermita del Señor de San Sebastián y la iglesia matriz. Y en 1568 las comunidades de Santo Domingo y San Francisco comenzaron a organizar sus noviciados. Luego, de acuerdo a la relación y descripción de la ciudad de Loja, hecha por don Juan Salinas de Loyola en 1571, y que la hiciera para responder a las 200 preguntas del interrogatorio que le formulara don Juan de Obando, destaca la enorme actividad minera, agraria y comercial que existía en la nueva ciudad. Según esta relación, la ciudad es pequeña pero bien provista de artesanos y oficiales de todo género, como son herreros, herradores, sastres, zapateros, plateros, oficios con los cuales estos nuevos pobladores se sustentan y mantienen. Para el historiador Hernán Gallardo Moscoso, en su obra Historia Social del Sur del Ecuador, recoge algunos fragmentos de una crónica de la época que nos hacen saber que aparte de los mineros y encomenderos, también vinieron a poco en la fundación hispanos pobres e industriosos que enseñaban lo que sabían algunos aborígenes. No todos los vecinos hablaban bien el castizo y vivían aplastados por sus paisanos, sufrían humillaciones y trabajaban callados y con dignidad. En otro fragmento de la crónica de la época, tomadas por el mismo historiador, no habla de la existencia de ermitas,
sin Cristo en el altar, ni muerto, ni vivo, ni crucificado, ni con el corazón en la mano. A estos lugares es donde iban a orar y a llorar estos hispanos pobres y sometidos y que vivían del trabajo de sus manos. Luego, dado que Loja ha sido considerada como un lugar de recogimiento judío desde los mismos días de su fundación, si tomamos en cuenta la relación de Salinas, vemos que los oficios de los hispanos pobres a que este se refiere eran típicos y casi exclusivos de los judíos peninsulares. Además, una tradición no aprobada pero repetida por personas tan disímiles como los señores Hans Rosenberg, Tibor Horowan, el doctor Fernando Jurado Novoa y el doctor Osvaldo Espinosa Siccho, señala a la castellana como el asiento de 7 sinagogas. El número resulta exagerado para una ciudad tan pequeña, ya que ni Toledo, ni Valencia, ni Sevilla, ni Palma de Mallorca llegaron a tener tantos lugares de culto en el momento de mayor expansión de sus aljamas, pero el número podría hacer alusión a todo el corregimiento, o bien tratarse de un número cabalístico, considerando que el 7 en la religión judía abarca muchísimos tópicos del área mística que van desde los días de la creación del mundo al descanso sabático para llegar al candelabro sagrado del templo de Jerusalén, es decir, la menorá, y la mención que las crónicas hacen de ermitas sin ninguna clase de iconografía o símbolo religioso de tipo cristiano, dan para pensar seriamente que la tradición no miente y que realmente se trataron de pequeñas sinagogas donde los marranos, los anusim, llegados a estas tierras, se congregaban a rezar, un evidente criptojudaísmo. Uno de los más obsesivos investigadores de esta tradición a fines de la década de los 50 fue Monseñor Juan María Riofrío, quien, como lo recuerda su sobrina, la señorita Julia Victoria Riofrío, vivía buscando entre los sótanos y edificios antiguos la existencia de sinagogas clandestinas, luego de un encuentro asombroso que se dio en casa de sus progenitores. La riqueza de las minas de oro en este sector, así como su distancia enorme en relación con los lugares en donde se asentaba el tribunal de la Inquisición o sus delegados, sería lo que favoreció en todo tiempo a que grupos perseguidos buscaran cobijo en tierras como estas. Por otra parte, la presencia en Loja, desde los días de su fundación, del capitán don Juan Salinas de Loyola, es lo que contribuyó decisivamente a la llegada de sefardíes al corregimiento. Tenemos sobre el adelantado don Juan Salinas Loyola, que fue hasta la década de los 80 uno de los grandes misterios en la historia de la audiencia de Quito, pues varios historiadores de mucho peso, como el arzobispo González Suárez, el doctor José Romazo González, el padre José María Vargas y fray Enrique Vacas Galindo, no encontraron el dato real de la procedencia y familia de este conquistador, pero todos los cronistas e historiadores coinciden en que fue un hombre sumamente reservado, que guardó muchos secretos, mucho misterio de su persona y su familia, lo que con el tiempo le acarreó problemas con la Inquisición, y en la obra La Inquisición Primitiva en América, de José Toribio Medina, se encuentran todos los detalles de los problemas entre Juan de Salinas Loyola y el Tribunal de Santo Oficio, la Inquisición, gracias a la acuciosa investigación llevada a cabo en el archivo foral del Reino de Navarra por el doctor Fernando Jurado Novoa, es que podemos tener un cuadro biográfico y genealógico bastante completo y acertado respecto al conquistador, y dado que nadie como el historiador Alfonso Andaguirre ha estudiado tan profundamente la vida de este intrépido capitán de la conquista, es que tomamos como guía sus obras para reseñarla. Don Juan de Salinas Loyola, que era natural de Salinas de Añana, en los reinos de Castilla, municipio de la provincia de Álava, partido judicial de Vitoria, villa que desde el siglo XIV poseía una importante judería, que junto a la de Vitoria eran de las más importantes del País Vasco. Según Cantera Montenegro, la capital provincial poseía en 1492 de entre 700 a 900 judíos, los que a consecuencia del edicto
de expulsión se trasladaron al sur de Francia, estableciéndose en Bayona. De allí que hasta nuestros días gran número de judíos de esta ciudad de Bayona, Francia, se consideran descendientes de los sefardíes victorianos, y don Juan de Salinas era descendiente de los Palacios Doñas y Loyola, era hijo legítimo de don Bernardo Vélez de Loyola y de doña Guiomar Fernández, y sus abuelos fueron Juan Pérez de Loyola y doña Hermosa, de la cual no se señala el apellido, siendo por lo tanto primo de don Íñigo López de Mendoza, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, quien también tendría origen sefardí, quien, como se recordará, fue sospechoso no solo de eso, sino de judaísmo ante los ojos de la Inquisición, y además pariente de don Juan de Loyola Haro de Molina, que fue procesado por la Inquisición limeña en 1743. Bueno, realmente vemos que hay muchos indicios de la presencia de judíos, algunos o todos ellos encubiertos como nuevos cristianos, pero que esa fue una característica que se hizo en todo el territorio de la América bajo la corona española, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir recorriendo estos rincones del continente americano, del Nuevo Mundo. Gracias a ti. Esperamos contar contigo también la semana que viene para seguir con ello. Muchas gracias, David Rosenthal.